24 de junio de 1947, Kenneth Arnold descubrió unos objetos brillantes con forma de disco o de plato, que volaban a velocidad increíble en las inmediaciones del monte Rainier al norte de California, y que describían trayectorias imposibles de realizar por un avión fabricado por el ser humano. Es una historia tan conocida la de este piloto civil norteamericano que no valdrá la pena insistir en ella por más tiempo. Pero sí habrá que decir que desde el primer momento que surgieron algunas preguntas, las mismas que se habían hecho aliados y alemanes durante la guerra, ¿son hostiles o pacíficos estos discos? ¿De dónde proceden? ¿Tienen bases en la Tierra? Muy pronto pudo comprobarse que en algunos casos los misteriosos discos causaron muerte y devastación, con lo cual parecía darse respuesta a la primera pregunta. La tarde del 7 de enero de 1948, los vecinos de Madisonville, pequeña población de Kentucky, vieron una bola enorme y brillante que se deslizaba por el cielo, siguiendo una trayectoria lineal. Le calcularon un diámetro de 75 metros o un poco más. No podía ser un globo sonda utilizado por el ejército o por el servicio meteorológico. ¿De qué podría tratarse? Fue dada la alerta a Fort Knox, donde se guardan en unas cámaras las reservas norteamericanas de oro, porque el objeto parecía volar en aquella dirección. Poco más tarde, el objeto pasó sobre la base militar de Goodman, cercana a Fort Knox. No parecía mostrar prisa alguna mientras daba vueltas sobre la base, cambiando su aureola de blanco a rojo, para regresar al blanco. El coronel Hikes, jefe de la base, no perdió el tiempo en actuar. Ordenó a 3 cazas F-51 que volaban en las cercanías establecer contacto con el extraño visitante. Al mando de la pequeña escuadrilla estaba el capitán Thomas Mantell, héroe de la Segunda Guerra Mundial. Media hora después de recibir el aviso, informaba el capitán de la base que se encontraba frente al objeto desconocido. Declaró que era de enorme tamaño y que despedía un enorme brillo metálico. Los 2 compañeros de Mantell se le unieron para iniciar la persecución, pero al ascender el objeto hasta una altura considerable, Mantell pidió a los otros aviadores dejarlo solo. No iban equipados como él con máscaras de oxígeno y el objeto se encontraba ya a 6.000 metros de altura. Desde la base, el coronel Hikes, el teniente coronel Wood y varios oficiales siguieron al objeto con sus prismáticos. Los militares coincidieron en observar que volaba muy alto y muy aprisa, y que tenía forma de sombrilla vista por arriba. Su tamaño era la mitad del que ofrece la luna a simple vista. Su color era blanco, excepto una faja de color que daba la impresión de estar considerablemente girando. En aquel momento, Mantell se comunicó por radio para decir estas palabras: «Tendré que bajar, porque no logro alcanzarlo». No volvió a dar señales de vida. Desde la base llamaron a Mantell varias veces, sin obtener respuesta. ¿Qué sucedía allá arriba? Horas más tarde, las patrullas de rescate hallaron a 100 millas de la base los restos desintegrados del avión y el cadáver destrozado del capitán Mantell. Algunos testigos del accidente declararon que vieron estallar el aparato en el aire, pero les llamó la atención algo muy extraño. La nave de Mantell no se desplomó incendiándose ni dejando atrás una estela de humo. Estaba ya desintegrada en el momento de estrellarse. La opinión pública, que comenzaba a interesarse en los misteriosos objetos vistos en el cielo, exigió una explicación a las autoridades militares por conducto de la prensa. La respuesta fue sencilla. El avión de Mantell chocó contra un globo sonda utilizado por la Marina para estudiar los rayos cósmicos. Nadie aceptó la explicación oficial. ¿Acaso los globos sonda vuelan a velocidades supersónicas y suben y bajan cuando les viene en gana? También se sugirió la posibilidad de que Mantell hubiese pasado la barrera de los 6.000 metros y que le faltara el oxígeno. Pero, ¿explicaría esto la desintegración del aparato en el aire? ¿No era un poco absurdo suponer que un aviador tan experimentado como fue siempre Mantell no supiese que ponía su vida en peligro si seguía ascendiendo? En esta tragedia hubo varias contradicciones, que en lugar de aclarar las cosas confundieron aún más a los expertos investigadores del caso. En primer lugar, el capitán Mantell declaró que estaba frente al objeto, y unos minutos después decía que el objeto se encontraba muy por encima de él. ¿Quiere esto decir que ascendió de pronto a velocidad increíble para la época? Informó Mantell sobre las características del objeto. Parecía metálico y de enorme tamaño.
¿Iba a confundirlo con un simple globo sonda? ¿O con el planeta Venus, como insistieron en sugerir algunos militares? No había duda de que aquel objeto no era un globo sonda, y por otra parte, aquel globo sonda se desplazaba a más de 1000 kilómetros por hora. En resumen, el accidente fue presentado por las fuerzas aéreas como algo muy natural, que le puede pasar a cualquiera y que no merecía más comentarios. Pero no hubo manera de que los dos pilotos sobrevivientes del accidente hiciesen declaraciones a los periodistas acerca de lo que vieron aquella tarde de enero de 1948. Mejor suerte que Mantell tuvo en octubre del mismo año el teniente Gurman, cuando volaba en un Mustang F-51 sobre la localidad de Fargo, Dakota del Norte. Recibió el aviso de la torre de control el 1 de octubre que podía aterrizar. Eran las 9 de la noche. Dio una mirada para abajo desde su altura superior a los 1500 metros antes de iniciar el descenso. Distinguió entonces una luz blanca y brillante que se desplazaba por debajo de su avión. Comparó la velocidad del otro con la suya y consideró que iba por los 400 kilómetros por hora. Habló con la torre, extrañado al ver que le daban permiso para aterrizar, habiendo otra nave con prioridad. Le contestaron que no había ningún avión más que el suyo y que se dejase de tonterías y aterrizase. Gurman volvió a mirar para abajo. Aquello no parecía un avión, era la verdad, sino una bola luminosa, un punto en la oscuridad. Desde el aeropuerto vieron también la luz en aquel instante Jensen, jefe de tráfico, y su compañero Manuel Johnson. Dijeron a Gurman que debía averiguar qué era aquello antes de aterrizar. Miró Jensen con los prismáticos y se dio cuenta de que la luz parecía animada por una especie de pulsación y que cuando el avión de Gurman se aproximó para verla de cerca, dio un brusco viraje y se alejó. El piloto volvió a dirigirse al objeto, volando a unos 650 kilómetros por hora. Durante los siguientes minutos continuó la persecución como si fuera un ballet aéreo con el Mustang, persiguiendo a la bola luminosa y una avioneta en medio que acababa de presentarse de improviso y cuyos ocupantes estaban desconcertados y terriblemente asustados. Cada vez que Gurman se aproximaba a la bola luminosa, ésta se alejaba de un brinco vertiginoso. Finalmente, cuando se encontraban a unos 4000 metros de altura, la bola debió aburrirse del juego y desapareció a lo lejos, a velocidad increíble. Gurman pudo regresar a la base, consternado pero vivo. Unos años más tarde, tendría lugar la aventura de cierto Steinbeck, quien no se limitó a perseguir la bola, sino que decidió atacarla, y por culpa de su actitud agresiva, perdió la vida como Mantell. Este piloto realizaba una prueba con un avión experimental. En la pantalla de la base apareció una estrella fugaz que fue seguida por otras. El coronel Smith, jefe de control de la base, contó hasta 8 luces. Se comunicó por radio con el piloto. Steinbeck se limitó a pronunciar un par de frases. Dios me proteja. Voy a atacarlos. Escucharon desde la base las detonaciones del cañón del avión. Después sobrevino un silencio impresionante. Los restos del avión de pruebas cayeron a 2 millas. Las autoridades quisieron mantener en silencio el accidente y aquel mismo día se convocó en la capital del país a una reunión secreta para tratar el asunto. Se cerraron las puertas a los periodistas, sin decirles por qué. Lógicamente, les picó la curiosidad a los señores de la prensa e hicieron todo lo posible por enterarse de lo sucedido. El físico Raymond Harvey, el escritor Herbert Taylor y un periodista del Herald Tribune, cuyo nombre no fue revelado, recibieron varias llamadas anónimas telefónicas acerca de la tragedia. La comisión investigadora intervino entonces para pedir a la prensa la mayor discreción, si no querían tener problemas. Muchos de ellos olvidaron el asunto, pero unos pocos investigaron la hoja de servicios de Steinbeck y hallaron detalles del mayor interés. Descubrieron que Steinbeck, de 30 años de edad, gozaba de justificada fama de buen piloto y fue llamado a la base aérea de Las Vegas, donde probaría un nuevo caza a reacción equipado con 2 cañones de tipo especial. Un técnico alemán que intervino en el diseño del aparato señaló al piloto ciertos detalles, después de lo cual Steinbeck subió al avión. La cabina se cerraba herméticamente en caso de una emergencia. Quedaba asegurada la vida del piloto porque el asiento brincaría fuera del avión automáticamente, provisto de un paracaídas. Más tarde, Steinbeck conversó con los periodistas reunidos en la cantina de oficiales.
Se abstuvo de tomar alcohol. Explicó que en la cabina había una grabadora y que en caso de peligro sería arrojada al aire. Todo estaba previsto en aquel aparato supermoderno. Nada podría sucederle a Steinbeck cuando a la mañana siguiente despegó a las 4, todavía de noche. Los técnicos que se encontraban al cuidado de los instrumentos rastrearon el vuelo. El radar funcionaba a la perfección. En la pantalla podía distinguirse la silueta del avión de pruebas que seguía ascendiendo. Y de pronto llegó hasta la base la voz de Steinbeck, serena y confiada. Todo iba bien. Se encontraba a 3000 metros de altura y los controles respondían a las 1000 maravillas. Aceleraría unos minutos para probar la resistencia de las alas. El técnico alemán, en un inglés defectuoso, se comunicó con Steinbeck para darle instrucciones. Dio una última orden, y cuando se retiraba para observar la pantalla de radar, todos lo vieron palidecer. Gritó entonces unas angustiosas palabras por el micrófono. Baje enseguida. Hay unos extraños objetos a su derecha. El radar había captado algo semejante a una estrella que iba de un extremo al otro de la pantalla. No tardaron en aparecer otros puntos luminosos. Dijo que se disponía a perseguirlos. Abajo, el técnico alemán no perdía de vista la pantalla. El objeto desconocido se movía a tal velocidad que salía a veces del marco de la pantalla y era preciso ajustarla. Sonaron unas detonaciones. Steinbeck estaba atacando al intruso. Brillaron en la pantalla 4 o 5 puntos y sonaron de nuevo con los disparos. Luego quedó limpia la pantalla de radar. Se produjo un absoluto silencio en la sala, que duró unos segundos. Después se apoderó de todos una extraordinaria agitación. Se dio orden a las ambulancias que acudiesen al oeste de la base. Vieron el lugar del siniestro y ahí encontraron un montón de metal retorcido. Los cañones del avión de pruebas estaban abiertos como pétalos de una flor. El cuerpo del piloto apareció completamente carbonizado, pero los motores seguían ilesos y la gasolina de los tanques no había ardido. ¿No era aquello sorprendente? Se pasó un contador Geiger sobre los restos para detectar cualquier señal de radiactividad. El examen resultó negativo. Pero al pasar el aparato por un extremo del ala, pintada de un extraño color, se disgregó como si fuera polvo. Pero el hallazgo más importante fue la grabadora hallada dentro de su caja, que no había sufrido daños. Se tendió de inmediato un cordón de seguridad en torno a la base. La caja fue abierta y se escuchó la grabación. El mundo pudo enterarse de su contenido gracias a los periodistas que lograron penetrar en la base antes de convertirse el asunto en top secret. Estas fueron las palabras del piloto Steinbeck. Vuelo a 9000 metros, con los motores al máximo. Todo funciona perfectamente. Los cañones entran y salen sin dificultad. Escuché lo que dijeron sobre los extraños. No los veo. No, esperen, acabo de ver uno. Tiene una forma de disco. Son varios y van uno detrás del otro. Son más rápidos que yo. No son redondos, sino ovalados, con un casquete transparente arriba. Están rodeados de fosforescencia. Subiré un poco más para seguirlos. Estoy seguro de que sus ocupantes me han visto. Uno se ha quedado atrás. Está inmóvil. Oscila de derecha a izquierda. Quiero comunicarme con la torre de control de la base, pero no funciona mi transmisor. Se puede escuchar silencio por completo. Escuché unos ruidos que no logro comprender. ¿Acaso quieren decirme algo desde uno de los objetos? Alcanzo a ver figuras que se mueven dentro del disco. No sé qué hacer. Me aproximo a ellos a toda velocidad. Los ruidos de mi transmisor se agudizan. Distingo unos tonos entrecortados. Pienso que desean comunicarse conmigo. Ha aparecido una antena sobre uno de ellos. Están muy cerca. Les haré señales. Fue todo. El caso fue considerado con desconfianza por los investigadores del fenómeno ovni. Entre otras cosas porque a nadie se le ocurre ponerse a hablar cuando observa algo único, inquietante. Además, en la grabación ningún disparo sonaba. ¿Inventó un periodista esta historia para aumentar el tiraje de su periódico? ¿Murió el piloto Steinbeck en un accidente completamente normal? ¿O fue abatido por una nave venida del espacio? ¿Fue una simple bola de fuego la que aniquiló al avión? Se ignoran las verdaderas causas del fatal accidente.
y sigue siendo un misterio el hecho de que las llamas no fueran ocasionadas por la gasolina del tanque, que resultó inexplicablemente ileso. Bueno, eso es todo amigos, espero que el video haya valido la pena. No olviden suscribirse a este canal y darle like al video. Si tienen algún tema que ustedes quieran ver, pueden sugerirlo en la caja de los comentarios y lo tomaré en cuenta. Nos vemos en una próxima entrega.